Muy buenos días a todos y bienvenidos un día más, una mañana más a Comiendo con María. Hoy es lunes 13 de diciembre y yo soy María Merino, directora y cofundadora de comiendoconmaria.com, vuestra plataforma online de alimentación y nutrición, donde ya sabéis que tenéis dos opciones o, como siempre os cuento, ambas. La primera son cursos, formación para que aprendas a comer, cambies tu estilo de alimentación y también tus hábitos y con ello ganes salud, pero también para que empieces a formar parte de todas las ventajas que te ofrece mi comunidad. Acceso al grupo privado de Telegram, a la intranet con las dietas, menús y guías específicas. Recuerda que tienes la guía de cómo pasar unas navidades saludables. También accederás a los directos con expertos y al sorteo mensual de un reloj inteligente. Todo ello por tan solo 10 euros al mes. Y por otro lado está la consulta online, que cuenta con el servicio de nutrición y dietética, psicología y entrenamiento personal. En cualquier caso, hoy, episodio 1158, vamos a dedicar este podcast a Lee y lo vamos a hacer hablando sobre nociones básicas de nutrición. Así que, bienvenidos y empezamos. Lo prometido es deuda y aquí me tenéis con el gorrito navideño y dedicándole este podcast a Lee. Para quien no sepa quién es Lee o para poneros un poco en situación, si solo escucháis el podcast o no estáis en los directos de los miércoles, os contaré que Lee es un seguidor que acude semanalmente a los directos que realizo los miércoles de 8 a 9 desde YouTube, Twitch y TikTok e Instagram. Cada semana, cada miércoles, yo conecto en directo, resuelvo dudas y charlamos un ratito sobre nutrición y alimentación. Y Lee es un seguidor que nunca falla a estos directos y que siempre tiene muchísimas preguntas. Además, es una persona que vive en Sudamérica y me hace preguntas relacionadas con comida y alimentos típicos de allí que yo desconozco. Y por lo tanto, pues, tengo que buscar la información, ver de qué alimento estamos hablando, cómo se prepara, porque normalmente pues, me pregunta por platos típicos de su país, en este caso es Honduras, o de preparaciones clásicas de allí, o alimentos o partes del cuerpo de los animales que aquí no consumimos, o por ejemplo, la última vez me preguntó por huevos de tortuga, patitas de gallina, cosas que en su cultura son habituales, pero en la nuestra no. Entonces, claro, pues yo me paso los directos con muchísimo cariño y encantadísima de la muerte respondiendo sus preguntas, pero al final parece como que el directo es un directo personal para Lee. Entonces, también me pidió que, como en el podcast de la semana pasada, del lunes pasado, ya sabéis que los podcasts del lunes los podéis ver en YouTube, en el canal de YouTube. Me veis a mí grabando el podcast, ¿no? Y Jordi, en la edición de la portada, me pintó un gorrito navideño. Y me dijo, ¡ay, qué pena! Yo pensé que llevarías el gorrito puesto durante el podcast y no, solo era en la portada. Total, que me dijo, ¡ay, por qué no te pones un gorrito navideño! Así que aquí estoy, además dedicándole el podcast, pues con este gorrito navideño, porque ya sabéis que estamos a apenas 2 semanas de Navidad, para hacerlo pues más festivo todo. Así que lo prometido es deuda, como decía al principio. Aquí me tenéis con el gorrito navideño y dedicándole el podcast a Lee. Y respondiendo a una pregunta que muchas personas se hacen. Sí que es cierto que este podcast va a hablar de nociones básicas de nutrición, a lo mejor algo como muy repetitivo que quizá ya conozcáis, pero me parece que muchas veces nos preguntamos, ¿lo estaré haciendo bien? ¿Cómo sé si lo estoy haciendo bien? ¿Cómo sé si esto me conviene? ¿Cómo sé si esto a mí me ayuda? Así que, al fin y al cabo, aunque sea un podcast más básico, creo que va a dar respuesta a esa pregunta que muchas veces nos hacemos de ¿lo estaré haciendo bien? ¿No? Esa incertidumbre, esa duda que nos queda muchas veces de si lo estamos haciendo o no bien. El hecho de que lo hagamos bien o no, creo que depende de cada persona. No voy a poder deciros a cada uno de vosotros que me estáis escuchando si lo estáis haciendo bien, porque el hecho de hacerlo bien, tampoco creo que haya una manera de hacerlo mal, sino pues no conveniente o no adecuada o poco saludable, sería quizá la palabra. Va a depender de las necesidades fisiológicas, de la historia clínica, de los objetivos, de muchísimas cosas. Pero sí que creo que al menos podéis saber si lo que estáis haciendo es saludable o no. Cierto es que hay cosas saludables que pues personas con cierta historia clínica no pueden realizar. Por ejemplo, el consumo de fruta es muy saludable, pero las personas intolerantes a la fructosa, no pueden tomar fruta o no tanta como la que se recomienda. Por lo tanto, todo lo que explique hoy me voy a referir a personas sanas, ¿vale? Población general adulta sana. ¿Qué vamos a definir en este podcast y de qué manera voy a explicaros estas nociones básicas? Veréis, lo que yo quiero con este podcast es que no tengáis duda de si lo que estáis comiendo es sano o no, o si la alimentación que estáis llevando es saludable o no.
Porque al final las preguntas en este caso que me hace Lee, que por eso le dedico el podcast, es de si este producto es sano o no, de si esto con esto se equilibra, de si puedo comer esto, de si cuántas veces puedo comer aquello otro. Y al final lo que quiero es como dar respuesta a todas esas preguntas para que no necesitéis a nadie que os responda, sino que vosotros mismos, con vuestros conocimientos y con vuestro criterio, podáis determinar si aquello que tenéis delante o aquello que os están ofreciendo es o no saludable, os conviene o no, o con qué frecuencia deberíais comerlo, porque al final creo que la clave de todo está en la frecuencia de consumo. Pero vayamos por partes. Siempre escuchamos que debemos llevar una alimentación saludable, equilibrada y variada. Así que creo que es importante definir qué es saludable, qué es equilibrada y qué es variada. Entendemos por saludable aquella alimentación que está basada en alimentos que nos proporcionan nutrientes beneficiosos para nuestra salud. Es decir, pues aquella alimentación en la que lo que ingiero me reporta salud. Nosotros, como seres humanos, necesitamos nutrirnos a través de los nutrientes que contienen los alimentos. La alimentación es la manera que tenemos nosotros de nutrirnos. En los alimentos se contienen los nutrientes que solo que el cuerpo necesita para funcionar. Así que esos nutrientes de esos alimentos deben estar en los alimentos que nos convienen. Es decir, cierto es que hay alimentos que son nutritivos y hay alimentos que no lo son. La bollería es un alimento, aunque yo lo llamaría más producto, pero bueno, por definición terminológica sí que es un alimento que no me aporta nutrientes. Sí me aporta harina, por lo tanto me aporta energía. Sí me aporta, pues, que os diré, grasa, que al final también es energía, ¿no? Sí que me aporta nutrientes, pero no son unos nutrientes saludables, porque me producen más daño que beneficio. Así que para saber si un alimento es saludable o no y por lo tanto si estoy llevando una alimentación saludable o no, debemos analizar el tipo de alimentos que estamos consumiendo y los nutrientes que contienen esos alimentos. Una manera fácil, porque tampoco me puedo poner aquí a hacer una tesis de nutrición, una manera fácil de saber si el producto o el alimento que estoy tomando es saludable es pensar en su grado de procesamiento. Es pensar en cuán manipulado ha sido ese producto o alimento. Yo siempre digo lo mismo, si tú estás hablando de un alimento que puedes coger de un árbol o que se puede producir en un campo, ¿vale? Y cosecharse, entonces sí, porque eso es una materia prima que nadie ha manipulado más que has puesto la semilla, has dejado crecer al árbol o lo que hayas cosechado y ya está, nadie ha metido la mano, nadie ha hecho absolutamente nada. Se ha plantado, ha crecido, ha dado el fruto, se ha recolectado, se ha comercializado y se ha llevado al supermercado. Y tú lo compras tal cual te lo da la naturaleza. Eso es saludable, eso es nutritivo y eso debe abundar en tu alimentación. Después es cierto que hay diferentes grados de procesamiento. Hay grados de procesamiento en los que pues apenas se ha manipulado el alimento, por ejemplo, una legumbre que ha sido cocida, la legumbre se mantiene intacta, entera, es la misma legumbre que compraría en seco, pero simplemente ha sido cocida y puesta en un bote, conservantes y ya. Esto sería un grado de procesamiento bajo y por lo tanto sería un producto saludable, un procesado saludable. Por lo tanto, pueden complementar mi alimentación a base de materias primas. Y después hay otros productos que están más procesados, que serían los que conocemos como ultraprocesados. Que es que, además de que se les ha hecho una modificación, ¿vale? Esa modificación es mucho más grande, han perdido parte de su matriz y además se les ha añadido ahí azúcar, sal, grasas, etc. Por lo tanto, podría ser un ejemplo, un hummus. Un hummus que está hecho con poca cantidad de garbanzo, que le han puesto una grasa que no es saludable, que a lo mejor le han añadido almidones para rellenar y que encima tiene pues azúcar, sal y un montón de ingredientes más añadidos. Claro que podemos encontrar un hummus saludable. Si encontramos un hummus a base de garbanzos, aceite de oliva virgen extra, tahini y limón, será un procesado saludable. Por eso es tan importante saber leer las etiquetas. Porque podemos encontrar un mismo producto en su versión saludable como en su versión no saludable. Así que lo más fácil es no tener que leer etiquetas y asegurarnos de que ese producto es saludable. Si tengo que leer etiquetas, entonces tengo que saber analizar cuándo el grado de procesamiento es tan alto y se le han añadido tantas cosas que deja de ser saludable y cuándo no lo es.
legumbre cocida sería un procesado saludable, un hummus con un aceite de palma, de coco, de girasol, de algodón, de cualquier aceite refinado, almidones y más añadidos como aceites, azúcar o sal, no sería un procesado saludable. Por ejemplo, unas verduras que han cortado, han precocido y han congelado, es un procesado saludable porque tan solo han cogido la verdura, la han cortado y la han congelado. En cambio, si lo que voy a comprar es una crema de esas verduras a las que también han añadido almidones, azúcares, pues yo qué sé, un montón de aditivos, un montón de sal, etc., ya no se trata de un producto saludable, sino de un procesado no saludable. Así que lo más fácil es comer materias primas, da igual la fruta que sea, da igual la verdura que sea, da igual el cereal que sea, puede ser integral, da igual la legumbre que sea, el fruto seco que sea, da igual siempre y cuando sea una materia prima. Y si no voy a tomar materias primas y tengo que tirar de procesados porque pues el ritmo de vida que llevo no me da para poder dedicarle tanto tiempo a mi alimentación, algo que al final es tu salud, y aquí cada uno haya con sus decisiones, entonces tengo que saber leer muy bien los etiquetados. Tenéis un curso entero en la academia de lectura de etiquetado que os va a enseñar todas las claves y a leer las etiquetas de pe a pa y entenderlo absolutamente todo. Y ahí vais a poder aprender a diferenciar entre procesado saludable, no saludable, ultraprocesado y cuando un producto es más o menos saludable. Os diré, de a modo resumen, en cuanto a la lectura de etiquetado, cuantos menos ingredientes mejor. Los ingredientes siempre están ordenados de más cantidad a menos y cuanto más entendible sea para vosotros, pues seguramente más saludable, porque menos cosas añadidas tendrá, ¿vale? Estas serían las tres, cosas básicas que tenéis que saber, premisas para leer un etiquetado y entender si el producto es o no saludable y por lo tanto nos conviene o no. Después también es interesante pues que analicéis si yo estoy comprando un hummus que se supone que es garbanzo con tahini y limón, pues que los ingredientes sean esos tres, no haya un montón de cosas, ¿vale? Por poneros un ejemplo. Porque, por ejemplo, en el caso de la crema de verduras, la podemos encontrar fresca en nevera, cuyos ingredientes sean solo verduras y sí sea un procesado saludable. Pero la podemos encontrar en la estantería en brick, con almidones, azúcares, etcétera, y que ya no sea saludable. Así que, importante que sepamos leer el etiquetado. Los alimentos menos saludables no deberán formar parte de mi alimentación diaria y los alimentos más saludables, esas materias primas, sí que deberán ser la base de mi alimentación. Vamos con el término de alimentación equilibrada. ¿Cómo equilibro un plato? ¿No? Pues María, mucha gente me dice, no, es que yo quisiera comer, me lo voy a inventar, ¿vale? Paella, un plato de pasta, un plato tradicional que hace mi madre que es como un estofado de carne, pero en estos platos no hay verduras. O en un plato que carece de proteína, o un plato que carece de hidratos de carbono. Claro, el equilibrio está en el método del plato de Harvard, que es medio plato de verduras, un cuarto de cereales, un cuarto de proteína. Si a mí me falta algo en la preparación que quiero tomar, o lo complemento con un primero o un segundo plato, o lo equilibro con el resto del menú del día o de la semana. También es cierto que si es un día en que no se va a comer equilibrado, no pasa nada. El problema está en si cada día no estoy comiendo equilibrado. Lo más fácil es vigilar y procurar que en comida y cena siempre haya una abundancia de vegetales con una parte de proteína y en caso de ser una persona activa que realiza ejercicio o que tiene un gasto energético elevado, la parte de hidratos. Si no, es que no haría ni falta. El problema principal del sobrepeso y la obesidad actual es que hay mucha ingesta de hidratos y y mucho sedentarismo, baja actividad física, ¿vale? Así que no sobrevaloremos a los hidratos de carbono y consumámoslos solo cuando los necesitamos. Además, estos que consumamos deben ser de calidad, siempre en su versión integral, ¿vale? Entonces, la dieta equilibrada o la alimentación equilibrada es aquella que está formando parte del plato de Harvard, que un día no lo cumplo, no pasa nada. Tengo que analizar cuántos días no lo cumplo, de qué estoy, dónde está el error, si estoy comiendo poca verdura, poca proteína, mucha grasa, mucho hidrato, dónde está el error y cómo equilibrarlo. ¿Puedo comer pasta? Por supuesto, pero en lugar de comerte un superplato de pasta, pues te comerás una ensalada delante y una ración más pequeña de pasta. Ya dice pasta, dice arroz, dice un estofado de ternera, dice cualquier otro tipo de preparación sin verdura. ¿Que quiero tomar muchas verduras y me olvido de la proteína?
pues ahí hay que meter la proteína de alguna manera. Si me hago un salteado de verduras, pues ahí meto eura, meto tofu, meto pollo, ternera, lo que quiera. Recordad que las carnes rojas máximo una vez por semana. Y si no, pues hago un segundo plato a base de proteína. Me hago una tortilla, un huevo cocido, lo que prefiera. Pero el equilibrio siempre tenéis que pensar en el método del plato. Vamos con la alimentación variada. Pues variada simplemente significa que vaya cambiando de alimentos, pero respetando que sea saludable y equilibrada. Es decir, una dieta o una alimentación variada de por sí, así sola, simplemente si yo digo yo una dieta variada, eso no hace que sea una dieta saludable, porque yo puedo variar entre embutidos, bollería, alcohol y refrescos. Y mi dieta es variada, porque estoy variando los alimentos que consumo, pero no es saludable, ¿vale? Así que el hecho de que sea variada, siempre teniendo en cuenta que la base tiene que ser saludable. ¿Eso qué significa entonces? Pues que mi dieta tiene que ser variada en el sentido de que tengo que variar las verduras, las frutas, los frutos secos, las legumbres, etc. Que un día comeré acelgas, otro brócoli, otro coliflor, otro judía, otro calabacín, otra verdura. Que un día comeré manzana, otra pera, otro kiwi, otro... Así con todos los alimentos, pero dentro de una oferta saludable. El hecho de variar la dieta también nos proporciona el equilibrio nutricional. ¿Por qué? Porque lo que no me da la acelga me lo está dando el brócoli, lo que no me da el brócoli me lo está dando la judía verde y lo que no me da la judía verde me lo está dando la zanahoria. Entonces, en esa variación hay un equilibrio nutricional. En el equilibrio del plato hay un equilibrio en los diferentes alimentos y con la variación hay un equilibrio en los nutrientes, ¿vale? Recordad que alimento es la sustancia que contiene los nutrientes y nutrientes es la sustancia que alimenta a mi cuerpo. Así que necesito hacer un equilibrio tanto en alimentos como en nutrientes. Y aquí tendríamos lo que es la definición de una alimentación saludable, equilibrada y variada. Entonces, creo que queda claro, pero aún así hay que matizar algunos conceptos más. El hecho de la frecuencia de consumo. Mi base tiene que ser saludable, equilibrada y variada, pero puede que ocasionalmente me olvide de ese equilibrio, la haga más monótona o no la haga tan saludable. Siempre y cuando la frecuencia de consumo de alimentos insanos, de una dieta desequilibrada o de una dieta monótona sea temporal y de forma ocasional esporádica, no habrá problema. El problema viene cuando esa frecuencia de consumo de una dieta insana, desequilibrada o monótona se mantiene en el tiempo. Si yo estoy meses comiendo alimentos insanos o de forma desequilibrada o de forma monótona, es cuando pueden venir los problemas. Si yo puntualmente, véase, por ejemplo, Navidad, una servidora, va a hacer una dieta más insana, porque al final va a comer más carne roja, va a tomar más dulces y seguramente, por desgracia, va a tomar menos verduras, voy a llevar durante 3 días una dieta poco saludable, desequilibrada y variada en este caso. Pero durante 3 días voy a incumplir lo de que sea saludable y lo de lo que sea equilibrada. Pero son 3 días y a los 3 días vuelvo a mi rutina de saludable, equilibrada y variada. Entonces no va a haber problema. Ahora bien, si yo hago eso en Navidad y ya entro ahí en ese mal hábito y lo alargo y estoy hasta que me da a mí por ponerme a cuidarme en verano, volver a llevar una dieta saludable, equilibrada y variada, ahí es cuando entra el problema, porque en verano entonces habré perdido muchísima salud, habré aumentado mi porcentaje de masa grasa y tendré muchísimos más problemas, ¿vale? Entonces, mientras ese desequilibrio, esa dieta insana o esa monotonía sean puntuales, sean esporádicos o ocasionales, no hay problema. También hay que controlar la cantidad de consumo, porque depende de los objetivos que tengamos, necesitamos comer más cantidad o comer menos cantidad o comer justo lo que necesitamos. Esto es simplificar muchísimo y no me gusta nada porque odio a la gente que simplifica el problema de peso o la pérdida de peso o las dietas a tanto como tanto gasto, pero al final es un poco la base. Si no hay déficit no hay pérdida y si no hay superávit no hay ganancia. Por lo tanto, necesito conocer qué necesidades tengo y qué objetivo tengo y en función de eso comer X cantidad. Quiero que sepáis que aunque esto es la parte como más simple y lo básico para poder perder o ganar peso, en la pérdida de peso y en la ganancia de peso siempre afectan otros factores, otros hábitos como la parte emocional, el descanso, el estrés, la medicación y muchas otras, ¿vale? Pero sí que se resume y se simplifica a pues esa diferencia entre lo que consumo y lo que gasto.
Y finalmente, también es importante valorar el método de consumo, es decir, la manera en que yo estoy preparando esos alimentos y la manera en la que me los voy a comer. Porque no es lo mismo comerme cada día unas verduras a la plancha, al horno o salteadas o crudas, e ir variando entre esos métodos, a cada día comer las verduras rebozadas o fritas en el mismo aceite con harinas blancas. No es lo mismo. Entonces, que lo volvemos otra vez al concepto de frecuencia de consumo. Que yo me tome unas verduras de vez en cuando fritas o rebozadas, no hay problema. Pero si yo me las estoy tomando cada día, entonces ahí sí debería cambiar el método de cocción, ¿vale? Entonces siempre tenemos que, para acompañar a esa dieta saludable con esos alimentos saludables, utilizar cocciones saludables. Si es un frito, pues rebozado con una harina de calidad y en un aceite que no se haya utilizado, que se haya utilizado 1 o 2 veces como mucho. Si no, plancha, horno, vapor, hervido, crudo, etc., ¿vale? Así que, ¿podemos tomar fritos? Sí, pero no deberíamos tomarlos cada día y si los tomamos deberían ser de calidad. Si no son de calidad, pues que sea esporádico, ¿vale? Si un día voy y me compro un frito o me voy de tapas y me ponen un frito con un aceite que sabe a calamares cuando estoy comiendo carne, no pasa nada, es un día, ¿vale? Pero que sea un día de verdad y que sea un día de verdad esporádico. Así que eso también hay que tenerlo en cuenta, cómo me como el alimento. Y finalmente voy a acabar diciendo que el hecho de que mezclemos alimentos insanos con alimentos sanos no neutralizan su efecto. Es decir, si yo como bacon o panceta o embutidos grasos, que no son saludables por su aporte graso, por su proteína de baja calidad y por el conjunto en sí del alimento, y lo mezclo con verduras, la verdura no contrarresta las grasas hidrogenadas, por ejemplo, de una pieza de bollería o las grasas saturadas insanas de la carne o del embutido o del bacon, etc., ¿vale? Es decir, que yo me coma el bacon con verdura no hace que mi cuerpo no absorba la grasa saturada perjudicial de la panceta, ¿vale? Sí que es cierto que estoy haciendo ahí un aporte de verduras, maravilloso, pero no lo puedo hacer pensando que porque como verduras entonces el plato se convierte en saludable. No, la parte insana del plato sigue ahí y no se neutraliza su efecto porque comas verduras. Estás aportando esas grasas insanas del mismo modo, ¿vale? Esto es como el que merienda una manzana y un bollicao. No, querido y querida, la manzana no hace que el bollicao no te haga daño. ¿Que está muy bien que comas manzana? Perfecto. Pero de hecho siempre se dice que más vale dejar de comer mal que empezar a comer bien. O sea, más vale que te quites el bollicao y no te comas la manzana a que te comas la manzana y el bollicao, ¿vale? Entonces empieza por quitarte todo eso y luego ya si quieres pues te pones a poner alimentos sanos, ¿vale? Pero lo importante es que quitemos lo insano. Entonces, que tú te comas el bollicao con una manzana o la panceta con una verdura no va a hacer que dejes de absorber y de darle a tu cuerpo esas grasas que son tan perjudiciales. En cambio, si tú sustituyes el bollicao o la bollería, lo que sea, digo bollicao por poner un ejemplo, la pieza de bollería por la manzana, ahí sí estás haciendo un gran cambio, estás quitando ese aporte de grasas hidrogenadas y estás dándole salud a tu cuerpo. Si sustituyes la panceta por, ¿qué te diré? Un poco de jamón ibérico, aunque no es el mejor cambio del mundo, porque el jamón pues no deja de ser una carne procesada, es un gran cambio, porque estás quitando esas grasas insanas y estás poniendo una carne o un embutido más magro. Si en lugar de, pues yo qué sé, me cambias ese bacon por tofu ahumado, ahí sí te digo, ole, un cambio 100% saludable, ¿vale? Entonces, como veis, es simple, solo hay que poner un poquito de interés y saber cómo determinar si lo que estoy consumiendo es saludable o no y un poquito al final también, y esto me gusta mucho siempre explicároslo y decíroslo, criterio, sentido común y pues pensar un poquito, ¿no? Pues ¿me puedo comer esto? Bueno, pues depende, ¿cómo es el resto de mi dieta? ¿Qué ejercicio realizo? ¿Qué hábitos tengo? ¿Para qué me lo estoy comiendo? Porque también aquí entraría la relación con la comida de la que no he hablado y que creo que también es muy importante porque necesitamos muchas veces justificarnos o ponernos excusas para poder comer ciertos alimentos y eso tampoco es sano y por muy sano o como ciertos alimentos sanos porque creo que tengo que hacerlo o como por obligación y eso tampoco es sano el alimento pero no tu relación con la comida, ¿no? Entonces, como digo, el tema de la alimentación es algo muy complejo, parece muy simple, lo he intentado yo simplificar también en el podcast de hoy,
pero al final hay muchos matices, ¿no? Entonces, esto es como los conceptos básicos que tenéis que saber para determinar si el alimento o no es saludable y para determinar si estáis o no llevando una alimentación saludable. Porque al final comer sano no solo es los elementos que elegimos, sino que son muchos otros factores. Pues es esa relación con la comida que tenemos, es la cantidad de alimentos que tomamos, el por qué elegimos los alimentos que elegimos, el entorno social, etcétera, ¿vale? Así que bueno, espero que haya quedado claro. Como siempre, si tenéis cualquier duda, me podéis comentar, me podéis escribir un comentario o escribirme personalmente. Podéis visionar este podcast en el canal de YouTube, Comiendo con María, porque los podcasts del lunes van a quedar grabados desde hace un par o 3 de semanas, así que podéis verme mientras grababa el podcast. Y creo que nada más, simplemente agradecer a Lee su soporte semanal en el directo y aunque a veces me resulte un poco pesado, Lee, desde el cariño y desde todo el amor, las preguntas que me hace, porque no entiendo nada de lo que me dice, sinceramente, me hace preguntas muy raras de alimentos que desconozco totalmente. Es agradable tenerle y cuando no está, se echa de menos. ¿Qué queréis que os diga? Así que gracias a todos por vuestro soporte, por vuestro apoyo. A Lee especialmente en este caso porque le estoy dedicando el podcast y porque quedamos así. Pero a todos los que estáis también cada miércoles, a todos los que lleváis conmigo desde el episodio 1 de este podcast, que Dios mío, no quiero ni escucharlo. El 1 sí porque lo reedité, pero a partir del 2 yo creo que debe ser un desastre. Así que muchísimas gracias todo el apoyo que me lleváis dando durante todos estos años, por estar ahí cada mañana y por, en este caso, pues estar conmigo en los directos, en las diferentes redes sociales y por todo el apoyo, que ya sabéis que esto sin vosotros no sería posible. Así que os lo agradezco de todo corazón. Y nada más, a ver si me voy a poner a llorar. Muchísimas gracias a todos por estar ahí, seguirme, dar like, me gusta, porque cada mañana estáis conmigo y eso hace que yo pueda estar cada mañana con vosotros detrás del micro, así que simplemente gracias. Y como siempre os digo también, si queréis contárselo a vuestros amigos, familiares, vecinos, primos o conocidos, a cuanta más gente pueda llegar, a más gente podré ayudar. Recuerda, comiendoconmaria.com. Es tu plataforma online de alimentación y nutrición, donde tienes la academia online y también la consulta con el servicio de nutrición y dietética, psicología y entrenamiento personal. De nuevo, muchísimas gracias. Nosotros nos escuchamos mañana mismo, martes a las 8. Así que nada, pues que tengáis muy feliz lunes, muy feliz inicio de semana y hasta pronto.